Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, esperando solo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un domingo más en el que el Señor nos da la bendición y la posibilidad de poder estar acá, de poder aprender respecto de Él, de poder mirarnos, de poder compartir la bendición de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y siempre va a ser un domingo, cada domingo, un domingo de celebrar, de sentirnos gozosos de esta oportunidad que nos da el Señor de poder compartir, de ser iglesia, de ser familia. Y hoy es como cada oportunidad que el Señor nos da, un momento lindo para que podamos precisamente tener esa certeza. Igual le damos la bienvenida a los hermanos que están en la transmisión para que puedan acompañarnos a través de esta clase. Hoy vamos a seguir en la clase que tiene que ver con la madurez espiritual y vamos a continuar con este tema. Vamos a brevemente retomar algunos elementos esenciales de la semana pasada y vamos a ver un tema adicional en esta semana. Bien, hoy vamos a estar hablando de la madurez espiritual, pero respecto de la importancia de la oración y la madurez espiritual. O sea, ¿qué relación tiene eso? Y vamos a ver un poquito algunas cosas que vimos la semana pasada. Entre las cosas que vimos la semana pasada, hablando de madurez y de crecimiento, hablábamos de que el crecimiento no necesariamente es un símbolo de madurez, aunque debería serlo, no necesariamente lo es. La realidad es que nosotros humanamente pues siempre vamos a evolucionar, ¿verdad? Porque nacemos bebés y conforme pasan los años, irremediablemente vamos creciendo, vamos adoptando nuevas etapas de la vida hasta que finalmente llegamos a la adultez. Y el poder madurar a través de esa experiencia es poder capitalizar todas las experiencias que nos van pasando. Yo no sé si podemos tal vez cerrar esta, porque suena en el micrófono. Capitalizar cada una de las experiencias que vamos viviendo con el fin de que poder hacer eso, atesorarlas y comprender cada una de ellas, nos permite generar enseñanza para las nuevas vivencias que vienen en frente. Cuando nos tropezamos con todas las veces que pasamos por ahí, no estamos aprendiendo, no estamos madurando, ¿verdad? Lo que se espera es que no, es que cada vez que algo nos pasa en la vida, aun si no es bueno, lo tomemos de enseñanza para poder crecer. Entonces, está muy relacionado eso del crecimiento a la madurez, pero el paso del tiempo no necesariamente es un indicador de madurez. Lo otro que veíamos es que desde el punto de vista de la experiencia que nosotros tenemos, la madurez también se denota o se ve cuando empezamos a tener un equilibrio en la vida, porque normalmente en ciertas etapas de la vida, pues hay algunas cosas que nos hacen irnos por ese lado y no logramos necesariamente antes de tomar una decisión pensarlo bien, mirar todas las cosas que están a nuestro alrededor, sino que a veces como que nos vamos de una con un primer pensamiento y eso muchas veces nos hace errar. Entonces escuchamos algo, tal cosa pasa o tal cosa, hay un pensamiento respecto de algo y entonces me voy con eso porque es lo primero que escuché y no necesariamente me doy el tiempo de escuchar eso, de escuchar otras posiciones y generar un criterio,
respecto de eso. Entonces, tener ese balance y esa tranquilidad también tiene que ver con madurez. Y cuando hablamos de equilibrio la semana pasada, hablamos de varios elementos. Entre esos elementos destacaba el tener la capacidad de tener una relación con Dios, que es algo que es esencial en términos de la madurez cristiana. Y hoy vamos a hablar un poco de este tema en particular. Hay que conocerse a uno mismo, porque si uno no se conoce a uno mismo, entonces pues difícilmente va a saber a dónde está parado respecto de todo lo que sucede a su alrededor. Muchas veces, y ciertamente pasa, que nosotros no hemos sacado el tiempo siquiera de conocernos a nosotros mismos, de saber qué yo creo, qué yo siento respecto de muchas cosas, y si eso no está claro, mi primera base ya está movediza. Entonces mi capacidad de interacción con otros pensamientos y con otras cosas está totalmente mermada o frágil. Hay un balance cuando yo veo a mi prójimo y le ayudo. Hay un balance cuando yo asimilo el conocimiento de Dios, y vean que diferencié conocimiento de Dios de relación con Dios, porque no es lo mismo, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada. Y tener una sintonía con la creación, o sea, con todo lo que Dios ha creado y que está a nuestro alrededor, tener esa capacidad de interactuar con eso y con el conocimiento humano que irremediablemente todos nosotros estamos expuestos y lo estaremos. O sea, que todos esos elementos, si ven, son varias bolitas que están ahí, tienen que estar girando con un balance en nuestra vida para que logremos entender cada movimiento que vamos a hacer, para hacerlo cada vez de una manera más correcta y más equilibrada. Cuando logramos ese balance o progresamos en ese balance, estamos madurando. Hoy vamos a hablar un poco respecto de que en este contexto, ¿en qué interviene la oración? O sea, ¿qué cosas la oración aporta al tema de la madurez espiritual? Y vamos a basarnos en algunos pasajes. Voy a brevemente a tomar 3 de ellos que luego vamos a estar hablando. El primero, Mateo 6:6, muy conocido, dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. En Mateo 14:23 habla de que después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Se refiere a Jesús. Al anochecer estaba ahí solo. Y luego tomé un pasaje interesante de Juan 11, 41-44, que es el pasaje que es justo después del momento en que Jesús hace que Lázaro resucite. Y entonces hay una interesante especie de conversación entre Jesús y Dios después de que ya los acontecimientos ya empezaron a suceder. Y entonces dice estos 4 versículos: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud fue por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Hay 3 elementos aquí en estos 3 pasajes, que hay muchos que hablan de temas de la efectividad de la oración, pero quiero resaltar algunos elementos que tienen que ver con la relación que genera la oración. Porque cuando nosotros hablamos de tener una relación con Dios, vamos a hablarlo ahorita, realmente no puedes tener una relación con alguien con el que nunca hablas. No puedes tener una relación con alguien con el que nunca interactúas o ni siquiera tienes claro su concepción en medio de tu vida. Y eso es esencial, y la oración logra mucho eso. Pero tiene varios elementos importantes, entre ellos tener la capacidad de tener una intimidad con Dios y buscar el momento de tener esa intimidad con Dios. Que en algunos momentos son espacios que hay que aprender a generarse, incluso después de momentos donde puede haber gran multitud o gran ruido alrededor. Le sucedía a Jesús, después de hacer grandes cosas con un montón de gente, se separaba y buscaba la intimidad con el Padre. Y uno que tiene que ver con confianza, ¿verdad? Que por ejemplo en el caso de Jesús, cuando resucita a Lázaro, en la humanidad de Jesús había un gran dolor por lo que había pasado, porque Lázaro era su amigo.
Entonces, en primera instancia hay un gran dolor humano que él tiene, pero luego hace una oración al Padre pidiendo que Lázaro resucite. Y vean que la sección que leímos tiene que ver con una especie de conversación entre Jesús y Dios, diciéndole Jesús a Dios que la razón de que él expuso, digamos, a viva voz todo eso es porque era importante que ellos supieran, o sea, todos los demás, los que están alrededor, que él había sido enviado por él. Entonces hay un propósito con eso también. Este elemento quiero que le pongamos atención y es muy importante. Pasa al siguiente, please. Si nosotros no tenemos claro esto en nuestra vida, muy posiblemente vamos a tener vidas secas espiritualmente. Y cuando tenemos una vida seca espiritualmente, tenemos toda nuestra vida seca. Porque nosotros tenemos que tener un balance siempre entre todo lo que concibe nuestro ser interior. Entonces, tan importante es tener una vida personal, ¿verdad? Desarrollada, integral, como tener una vida espiritual. Porque si pones una casa y solo pones 2 columnas, se cae. Tienes que tener todas las columnas para que se sostenga una casa. Y la espiritualidad, como nosotros nos relacionamos con Dios, es una de esas columnas esenciales en nuestra vida. Si nosotros no la tenemos, nuestra casa está cayéndose. Y tenemos que entenderlo porque si no, vamos a ser personas, podemos vivir la vida, pero nunca vamos a ser personas completas. Porque no hemos aprendido a darle el valor a la relación con Dios y lo que esto representa en mi vida integral. Entonces, si ven ahí, la fuente de agua inagotable es Jesús. Esa está ahí y estará siempre ahí para ti y para mí. Esa no va a cambiar. Siempre va a estar tirando agua. Pero la diferencia es dónde pongo yo mi vaso. Si yo pongo mi vaso debajo del agua que es inagotable, mi vaso va a estar lleno, porque le está cayendo esa agua. Pero si yo me alejo del agua, mi vaso va a estar vacío. Y no tiene que ver con la existencia o no del agua, porque el agua está ahí, está cayendo y sigue siendo inagotable. Yo soy el que he alejado mi vaso del agua. Y en consecuencia no tengo agua, estoy seco, tengo sed, estoy vacío. Y ese es un elemento que gráficamente nos ayuda a entender lo importante de sí tener una relación con Dios, de sí anhelar estar debajo del agua y llenar mi vaso siempre. Porque si no lo hago, pues mi vida va a ser una vida lejos de Dios, vacía y sin el agua viva que es Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué es que nosotros oramos? En realidad es un mandato de Dios. Dios es el que nos dice que oremos. En Mateo 20, 40 y 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y en Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Y aquí del primer versículo destacó lo siguiente: puede que muchas veces tengamos una intención de hacer algo. El hecho de que tengamos la intención de hacer algo no significa que lo terminamos haciendo. Entonces, cuando Jesús viene y va con los discípulos, les dice: bueno, yo voy a separarme aquí a orar, ustedes quédense ahí velando y orando. Cuando viene Jesús están todos roncando. Y entonces, ¿verdad? Ya me imagino, ¿verdad? Despertando, ¿verdad? Porque se supone que tenían que estar ahí respaldándolo en oración. Pero no, se durmieron. Pues posiblemente sí, estaban cansados. Pero vean qué interesante, porque entonces Jesús le dice: el espíritu está dispuesto. O sea, sé que tenía la intención de acompañarme en esto, pero la carne es débil. O sea pero al final igual los venció, ¿verdad? Como cuando estoy viendo una película con mis hijas y me estoy durmiendo yo. Parecido, ¿verdad? Ya me están despertando cada vez que hay algo y ¿verdad? Porque me vence, ¿verdad? Pues a nosotros nos pasa muchas veces eso. Y aunque sabemos que hay que orar, y aunque sabemos que tenemos que perseverar,
como que termina venciéndonos la calma. Pero el mandato es oremos y no dejemos de hacerlo. Y entre las cosas importantes en que la oración siempre va a completar nuestra vida es que se usa para suplir mucho las necesidades. Nosotros tenemos múltiples necesidades que muchas veces no están en nuestras manos. Y qué lindo que es cuando a través de la oración tenemos la capacidad de pedirle a Dios lo que nosotros sentimos que necesitamos y hacerlo con fe. Dice Santiago 5, 14, 15: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Entonces vean qué instrumento más poderoso de poder yo acudir y decir necesito esto, necesito lo otro. Vean qué interesante que cuando somos hijos y dependemos de nuestros padres, cada vez que necesitamos algo, ¿qué tenemos que hacer? De irse a pedir a los papás. ¿Por qué? Porque no tengo cómo, ¿verdad? Tengo que ir, necesito algo o necesito ir a un lugar, no tengo plata ni para los pases, eso nos pasaba a nosotros. Entonces, hasta para unos pases hay que pedirle permiso al papá. Entonces, pero tiene que haber una relación. ¿Qué pasaría si no hubiera relación? Si yo no le puedo hablar a mis papás, tengo una necesidad y ¿qué hago? No tengo cómo. Entonces vean que lo importante que es que ese lazo de comunicación esté ahí, porque si no está el lazo de comunicación en el centro, entonces ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo puedo decir qué es lo que necesito, qué es lo que quiero? ¿Cómo puedo acudir por consejo? Porque no hay comunicación. Entonces la oración realmente es una llave, ¿así? Es una llave que logra que nosotros movamos la mano de Dios en nuestro favor. Y Él mismo nos dijo, pídanme lo que necesitan, pidan. Y tener esa herramienta y no usarla porque estoy tan alejado del Padre que no sé ni cómo hablarle, lo que va a hacer es que esa puerta está cerrada. Y como lo vimos en el vaso, no porque el agua inagotable no esté dando, el agua está ahí, nada más que está del otro lado de la puerta que yo no quiero abrir porque no quiero usar la llave, que es la oración, que nos permite entrar a eso. Vean qué interesante esta frase que me llamó mucho la atención, cuando dice que el pecado como tal nos aleja de la oración. Entonces lo que significa eso es que cuando entramos en la vida de pecado, y es pecado, error tras error, es una especie de lejanía de lo que Dios quiere para mi vida y me separa de la oración, que es el canal de comunicación con Dios. Pero a la vez, la oración, o sea, ese canal, si yo valoro ese canal, dice, me aleja del pecado. Lo que quiere decir que la oración nos acerca a Dios. Entonces, si nosotros no tenemos el instrumento de la oración y lo valoramos en nuestra vida, lo que va a pasar es que estoy alejándome de Dios, alejando mi vaso del agua. Pero a la vez, ¿qué está pasando? Me estoy acercando al precipicio del pecado. Porque precisamente por la lejanía con Dios estoy más expuesto a caer. Porque, como lo hemos dicho muchas veces, todos de alguna manera podemos pecar o equivocarnos. Pero hermoso es y perfecto el Señor que nos da la oportunidad de pedirle perdón y seguir adelante, levantarnos y seguir adelante. Porque para aprender a levantarse hay que caer también. Y eso es parte de la vida. Pero ¿qué pasa cuando hay una lejanía tal que no hay cómo? Yo extiendo la mano y la mano está por allá, lejísimos, y no hay nadie que me levante. Porque no he estimulado una comunicación con mi Señor, con mi Creador, para tener ese vehículo de llegar a Él, para tomar esa mano y que me levante. ¿Quiénes no podemos decir que en momentos difíciles de la vida, la mano que nos ha levantado es la mano de Dios? Porque hemos chupado polvo y hay una mano que nos levanta. Pero si estábamos muy lejos, está difícil.
Entonces, por eso tenemos que utilizar ese momento o ese instrumento de la oración para que nos acerque a Dios y nos aleje del pecado. Es un elemento que es muy importante porque es la llave de todas las puertas. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios tiene que ver con cómo yo establezco esa relación y qué importancia le doy. Hace un ratito les dije, ¿cómo voy a tener una relación con alguien al que no le hablo? Cuando en relaciones naturales que a todos nos pasaron desde que somos jóvenes, de ahí todos establecemos relaciones con amigos y aprendemos a tener amigos, amigas, algunos más cercanos, otros más íntimos, que tienen un gran valor para nuestra vida. Pero la única forma de que llegaran a ser de conocidos a amigos es porque se estableció una relación que nos permitió conocernos, y en ese proceso de conocernos hay una ayuda mutua hermosa que se da. Entonces nos vamos conociendo y los que tienen un interés mayor terminan pasando de amigos a novios y tienen una relación diferente, ¿verdad? Más cercana, más emocional, más sentimental, y aquellos en los que finalmente cristalizan eso terminan casándose y siendo esposos, todavía llevan la relación a otro nivel. Esa evolución de las relaciones no es posible sin comunicación. O sea, es imposible que alguien llegue y pase por todas esas etapas que acabo de decir si nunca se atrevió a hablarle al que tenía al frente. Porque si no me atrevo a hablarle al que tengo al frente, ¿cómo voy a establecer una relación? Y menos evolucionarla. Y es lo mismo con nosotros y Dios. Si nosotros no entendemos que es importante pasar tiempo con Dios, porque eso es el pasarla juntos. Pasarlo juntos es pasar tiempo con Dios, y por eso la oración es un recurso hermoso, importante y poderoso, porque es sacar ese tiempo para hablar con Dios, para conocer a Dios, para sentir que estamos en un momento de poder evolucionar una relación. Solo así podemos entender cómo llevar mi relación con Dios a una relación íntima, a una relación de otro nivel. Porque hay muchas personas y creyentes que se han acostumbrado a saber de Dios, a conocer acerca de Dios. Y recuerden que en el grafiquito de balance lo puse aparte, a conocer respecto de Dios, pero no llevan su relación con Dios a otro nivel, para que entonces poder sacar el provecho de sentirnos íntimos con Dios, de tener esos momentos. Juan 17, 22 y 23 dice: y yo, la gloria que me diste les has dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con ser una cosa, con sentirnos uno. Solo cuando logramos eso estamos evolucionando nuestra íntima relación con Dios. Y ahí es donde la oración es esencial, porque es el medio de comunicación. Y inclusive a veces estereotipamos demasiado la forma de comunicación con Dios, la forma de la oración, ¿verdad? Entonces la estereotipamos tanto, es que tiene que ser de cierta manera, en cierto momento y en ciertas condiciones y hasta en cierta posición. Y una forma de también mostrar la madurez cristiana es cuando esas barreras ya terminan poniéndose mucho más grises. Significa que yo puedo orarle al Señor hincado de rodillas y llorando, pero puedo hablar con el Señor mientras trabajo, mientras hago mi vida cotidiana. Es más, puedo estar ante una conversación de esas difíciles, llámese de trabajo o personales, y en medio de esa conversación yo tengo segundos con Dios. Señor, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo digo lo otro? Porque ya hay una relación establecida, porque ya hay una comunicación, un canal definido que me hace estar con Él siempre, que me hace hablar con Él en cada momento cuando lo necesito. Y no necesito decirle a la persona que deme un momentito.
Entonces ir, cerrar una puerta y poder hincarse porque solo así puedo hablar con Dios. No es así. Y aunque esa es una forma y es hermosa, cuando entendemos la madurez de nuestra relación con Dios es cuando ya eso es de siempre. Cuando ya tu relación es cada minuto, cada segundo, en cada situación, incluso en los momentos difíciles de la vida, lo traemos cuando lo necesitamos. Y hasta es lo que muchas veces nos evita cometer errores en la vida. Poder decir la palabra incorrecta en el momento incorrecto a la persona incorrecta, muchas veces tiene que ver con que en ese segundo de decisión logré ponerme en comunicación con el Señor para que me diera sabiduría que tal vez en ese momento necesitaba. Y que si no le hubiera pedido, tal vez me hubiera equivocado. Entonces, finalmente, la oración es la que sustenta una relación con Dios. Oramos porque tenemos una relación con Dios. También oramos porque nos ayuda a tener perseverancia, para que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor vayan creciendo. El tema de la perseverancia es importante y de hecho en el aspecto de la oración en particular, en la Escritura se habla mucho de ser perseverante, ¿verdad? De hacerlo constantemente, porque si creemos que entonces entonces necesito tal cosa, listo, y ya lo voy a tener, no, porque también necesitamos nosotros ejercitar esa perseverancia, el saber que tengo que pedir, que tengo que buscar la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos mal y mientras perseveramos aprendemos a pedir también. Pedimos al Señor lo que necesitamos. Así es que el cristiano maduro también aprende a esperar en el Señor. Tiene esa capacidad de saber que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios para las cosas. Y definitivamente entiende que el poder de la oración es gigante. Es algo que logra cosas que en otras condiciones nunca podríamos lograr. Pero se logra porque tiene poder, porque la oración es poderosa y la oración individual es poderosa, la oración de la iglesia es poderosa, la oración de la familia es poderosa. Todos los momentos de oración que podamos rescatar son poderosos, pero son poderosos si generamos ese espacio para el Señor. Dice Santiago 5:16. Siguiente, Cristo. Por eso confiésense los unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Al final, tener una vida de oración significa mantener nuestro vaso lleno, porque significa que he acercado mi relación con el Señor al punto de que estoy debajo de la fuente siempre. Y esa fuente de agua va a mantener mi vaso lleno siempre. Por eso estimulemos la oración, procuremos hacer crecer y evolucionar nuestra relación con Dios a través de la misma, porque eso nos va a ayudar a crecer y madurar en nuestra vida. Nos ayuda a tener una comprensión de la protección y sustento que el Señor nos da en toda situación, porque las crisis nos han pasado, o nos están pasando, o nos pasarán. Tarde o temprano llegaremos a un momento de crisis, sea en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en cualquiera de las facetas que nosotros vivimos. La crisis está ahí, podemos ser parte en algún momento de ella. Y cuando nos esté golpeando más fuerte, tengamos la certeza de que el brazo que nos sostiene para no caer va a ser el brazo del Señor. Creer en nuestra relación con Dios nos acerca muchísimo a la estatura de Jesucristo. Y eso es algo que es muy importante, porque vean que en algunos de los ejemplos que puse son del mismo Jesús, orando al Padre, del mismo Jesús, acercándose y dándonos el ejemplo de cómo se hacen las cosas, de cómo se establece una relación con Dios. Y nosotros deberíamos tener claro, y es una base de nuestra fe, buscar constantemente la estatura de Jesucristo. El día que todos nosotros estemos en ese camino de buscar la estatura de Jesucristo, todos estaremos aprendiendo, a pesar de nuestros errores, de las vicisitudes que la vida nos traiga, estaremos mostrando que queremos ser personas mejores, que somos personas que tienen valores que son fuertes, que son firmes, que te hacen ser de bien para las personas que están a tu alrededor. De que no importa cuáles son las facetas y momentos, cualquier persona que está a tu alrededor
es capaz de identificar que eres una persona de bien, que traes construcción y no destrucción, que traes bendición y no maldición. Que puede ver en ti un ejemplo, una guía. Y posiblemente, y puede ser que alguna vez te hayas dado cuenta o tal vez no, pero qué lindo, aunque no te hayas dado cuenta, cuando alguna de las personas con que tú interactúas diga: qué lindo ser como Gerardo. Qué bonita relación tiene Gerardo con Dios. Qué persona más ejemplar es Gerardo. Porque la ven en toda su dimensión. Y somos mejores personas en toda nuestra dimensión cuando tenemos el pilar de la fe y nuestra espiritualidad firme con el Señor. Por eso es algo que tenemos que buscar siempre. Así es que dice, y con esto terminamos, Efesios 4:13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Efesios 4:13 es algo que tenemos que seguir experimentando, viviendo cada día, y llevémonoslo ahí como una enseñanza del Señor para todos nosotros de este domingo. Que el Señor les bendiga. En unos minutos, hermanos, iniciamos el culto, así es que quédense ahí y ya casi empezamos. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Se rinde a ti, Mi alma en calma está, tu mano allí me esperará en fe. Le damos gracias al Señor por su gran misericordia. A veces es difícil tener tan palpable que el hecho de que hoy estemos acá es un milagro. Hay muchas personas que hoy desearan estar congregándose y no lo pueden hacer, incluso aquí mismo en nuestro país. Así que es un privilegio lo que tenemos hoy usted y yo acá. Yo quisiera invitarlos a ponernos en pie. Tenemos un ratito de estar sentados. Pónganse en pie, vamos a cantar, vamos a prepararnos para dar inicio al servicio. A los que están en la casa, bienvenidos. Que Dios me los continúe bendiciendo grandemente y que disfruten de este servicio para el Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando
Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche oirás tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche oirás tu voz, proclamando tu grandeza. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portadores de tu gloria, Señor. Delante de ti en esta mañana venimos a honrarte, venimos a proclamar tu grandeza y tu poder en medio de nuestras vidas imperfectas, Padre bueno. Ayúdanos a hacer precisamente eso, Señor, antorchas encendidas, entendiendo que es por tu misericordia, por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a cada día poder parecernos más a ti. Que esto, Señor, que estas experiencias con tu palabra, que estos encuentros con tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos lleven a una madurez en todas las áreas de nuestra vida. Que podamos entender que cada momento tú estás trabajando con cada uno de nosotros de manera particular. En esas áreas, Dios, que necesitamos ser maduros. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a Jesús constantemente. Te pedimos también, Padre Santo, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en medio de tu pueblo. Que tu palabra cale en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Que derribemos, Señor, toda barrera que nos impide disfrutar de una vida santa, de una vida apartada. Este es tu tiempo, Padre, para con nosotros esta mañana. Recibe de cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, un reconocimiento enorme a tu grandeza, porque tú eres Dios y nosotros somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento. A veces cantamos y, bueno, hay canciones como esta que tan hermosas nos llevan a entender lo grande que es Dios. Y cuando cantamos portador de tu gloria, wow, qué duro, qué fuerte. Que cada persona que nos vea pueda ver en nosotros la gloria de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero qué gran responsabilidad. Yo creo que como hijos de Dios, lo primero que tiene que estar en nuestra boca es una palabra de gratitud. Porque todo cuanto usted y yo tenemos viene del cielo. Eso lo dice la palabra. La salud, la familia, el hogar, el trabajo, la iglesia, todo. Por eso esta iglesia tiene dentro de su dinámica siempre agradecer. Agradecer.
Es un momento donde queremos abrir el espacio también para que llenar ese trono del Señor de gratitud. Así que es su tiempo. Usted me dice quiénes quieren dar gracias al Señor esta mañana. Mi esposita me puede ayudar, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Doña Yanira. Vamos a ver, de Yani. Me acuerdo un día que estábamos, cuando estaba María Laura pequeñita, andábamos en Primar, no, en Hipermás, existía en Heredia, y había uno de estos Lysol puesto a la altura, como para que la gente lo probara. Y María Laura se le ocurre, está en el cochecito y hace pss, pss, todo el Lysol en la cara. Esa era mi hija. Le quiero dar muchas gracias a Dios por poder estar aquí, Amén. porque nos tiene con salud, Amén. porque nos ha cuidado, por esta linda oportunidad de poder cantar ya. Parece algo tan sencillo, pero es tan especial, y de verdad que le doy muchas gracias a Dios por este momento Amén. tan especial. Yo lo disfruté muchísimo también. Gracias, mi hermana. ¿Quién más? A la par, Stephanie. Buenos días, hermanos. Yo le quiero dar gracias a Dios porque mi familia está bien. Como ustedes saben, el viernes en la noche empezó a inundarse Zixaola. Fue una inundación súper grande. Hace varios años no pasaba eso. Hubo muchas pérdidas materiales, pero gracias a Dios ninguna vida se perdió, y le doy gracias a Dios porque mi familia está Qué bien. lindo. Gracias. Hemos estado en contacto con el pastor Coto. El tema no es solamente la llena, no es solamente que hay situaciones de pérdida de productos, de comestibles, de todos los enseres de la casa, sino que las bananeras, cuando esto ocurre, cierran y no hay trabajo. Entonces, el asunto es mucho más grave. Ya no solo no tienes lo que tenías, sino que no tienes forma de reponerlo, que es diferente, ¿verdad? Por eso la iglesia hoy está en una pequeña recolecta para ayudar un poquito a la iglesia de Zixaola también, con los miembros de la congregación, que ustedes saben que son muchos niños, una iglesia como de 80 niños. Entonces vamos a estar enviándole lo que podamos. Si usted no pudo traer algo, también recogemos dinero para poder comprar comestibles y mandárselos a ellos, que es lo primero que vamos a estar atendiendo, ¿verdad? ¿Alguien más? Es que esto se manda en el chat de la iglesia. Está en el chat de la iglesia, ese es el tema. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera dar gracias al Señor esta mañana? Pues yo sí le quiero dar gracias al Señor por mi familia, por mi trabajo, por la iglesia, por la protección divina de Dios, porque ha sido increíble cómo ha sido una destrucción tan grande. En el lado del Atlántico, Guanacaste también está muy afectado. En el lado del Atlántico está muy desde Turrialba, y yo trabajo mucho por ese lado, por el lado de Turrialba, por el lado de Tucurrique, el lado de Huarrás. Y ahora que Alex estaba con la clase, yo me ponía a pensar, hay una muchacha que trabaja en Huarrás que tenía que trasladarse a Tucurrique. Son pueblos muy cercanos, pero es muy complicado entre un pueblo y otro. Lo cierto es que el jueves estuvo tan terrible el tema que ella no pudo salir de su trabajo e ir a ver a sus hijos a la casa. Tuvo que quedarse en la casa de una compañera, y ella estaba muy triste y me llamaba y me decía, yo no sé qué hacer porque mis hijos están con mi mamá y son pequeñitos. Y yo tengo que buscar cómo hacer para irme. Y yo le digo, mira, mejor quédate quedita en la casa donde estás, porque Dios te está protegiendo. O sea, si tratas de llegar, puede ser que un terraplén o qué sé yo, algo vaya a pasar. Y es mejor que tus hijos no te tengan una noche a que no te tengan nunca más. Y eso la dejó muy tranquila. El viernes que yo subí a Huarrás, le vi a mi esposa que cuando voy bajando, los que conocen Huarrás, estás en la parte alta del mirador y empiezas a bajar.
a los 2 minutos estás en Ujarrás. Había unas piedras en la calle, pero había unas piedras que yo decía, si esta piedrita cae a un carro, yo no sé cómo llegaron ahí, pero simple y llanamente es imposible sobrevivir. Nosotros primero la protección del Señor para por el lado donde vivimos, que eso no hay tanto problema, pero que no hayan realmente tantos muertos en situaciones como las que ha habido el país es protección del Señor, definitivamente. Nosotros, ¿qué nos toca? No estamos con la mano así, ayúdenme, no estamos con la mano así, estamos con la mano así. Ayudémosle a la gente, ayudémosle por lo menos a los más conocidos, podemos resolverles algunas situaciones. Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia es muy bondadosa, por la protección que nos da a los que nos estamos moviendo constantemente, ¿verdad? Así que bendito sea el Señor por su protección y su cuidado. Quiero orar en este momento en gratitud también, Padre, gracias. Como decía la hermana Norma, Señor, y siempre la recuerdo con esta frase, por lo que me he dado cuenta y por lo que no me he dado cuenta, Señor. Porque salgo de mi casa con mucha confianza de volver. Y en medio del camino, Señor, no sé cuántas piedras evitaste que cayeran en mi camino. Yo nunca lo sabré, pero sé que tu mano poderosa ha estado ahí. Gracias porque a pesar de semejante tragedia, no hay una gran cantidad de vidas que lamentar. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos con nuestro prójimo. Todos los que aquí estamos, Señor, tenemos en abundancia en nuestros hogares y no estamos en una situación como la de ellos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de servir. Gracias, Señor, por esos cuidados tan hermosos y esos pequeños detalles, por el trabajo, la familia, el hogar, el alimento, el abrigo, por la iglesia. Tal vez todo no es como yo quisiera, Señor, pero es como tú quieres. Tú estás a cargo, mi Dios precioso. Tú sigues al mando. Tú eres Jehová de los ejércitos. Simplemente nuestra posición es: hágase tu voluntad. En mi vida primeramente, Señor, y después en la creación. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo.
Ese es el Señor. Vamos a tener la predicación esta mañana en boca de nuestro hermano Fernando. Preparado nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor nos dirija, nos capacite en esta mañana. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Soy yo o está haciendo frío? ¿Verdad que sí? Qué dicha que me lo aclaraste, Yoli. No tenía ciertas dudas de que fuera así. Pero efectivamente está haciendo frío y está haciendo frío de bastante. Lo que es más curioso es que cuando estábamos jovencitos, pasábamos de campamento en campamento y nunca en ningún lugar caliente. Una líquida vez me acuerdo que fuimos a un lugar en Guanacaste, un viaje larguísimo para una Semana Santa encima de todo. Pero de en adelante después nosotros pasábamos metidos en Ochomogo, en Roble Alto, en Sabegre, en la montaña enfrente de Ochomogo. ¿Cómo se llamaba la montaña enfrente de Ochomogo, Alex? Iztarú. Exactamente. Y curiosamente en ese tiempo, sí, nos daba frío, pero juventud. Hoy yo amanecí con alergia, de lo que nunca me había pasado, toda la nariz me chorreaba y estornudaba del frío. Pero bueno, los años han pasado, entonces ya no somos los mismos que éramos cuando andábamos en esas cosas. Ahora tuve otro recuerdo cuando Alex nos hablaba de la oración, de esas oraciones íntimas que hemos tenido con el Señor, de las cuales yo he tenido cientos y no miles. Me acordé de una, exactamente hace 30 años. En esta iglesia tuvimos una ayuda para poder tener equipo de música que no teníamos en ese momento, y compramos una baterita que era una cosita chiquitica de plástico y había que utilizarla, compramos otros instrumentos. Bueno, es necesario tener un poquitillo de ritmo para poder tocar, por lo menos hay que saber llevar el tiempo para poder aprender a tocar cualquier instrumento, pero sobre todo la batería, ¿verdad? Ninguno de todos nosotros, ninguno de los chiquillos que estábamos en la iglesia nunca le había dado, pero ni siquiera a un tarro, ¿verdad? Nada, ni en la banda de la escuela, nada. Yo había estado en la banda de la escuela y tocaba el clarín, una trompetilla chiquitilla y me acuerdo que iban a hacer unas pruebas, a ver quién tenía medio ritmo para que empezara a aprender, ¿verdad? En ese momento habíamos muchos chiquillos en la iglesia, muchos. Yo tenía 14 años y yo me acuerdo que lloré esa semana antes de venir a hacer la prueba esa. Lloré al Señor y le decía, Dios, pero lloraba como en secreto para que mi mamá no se diera cuenta. Yo quiero, Señor, yo quiero. En ese momento tal vez dentro de mi inocencia era lo bonito, lo divertido que era, ¿verdad? Hoy tengo 44 años, 30 años después, ¿verdad? He avanzado muy poco, sigo dándole golpes a los tarros, ¿verdad? El progreso ha sido mínimo, como se darán cuenta. La oración hoy es al Señor, que aparezca alguien más, Señor, que aparezca alguien más. Ya yo estoy muy viejo para esto. Y tenemos que seguir orando. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos por la oportunidad de estar juntos, de reunirnos en esta tu iglesia. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y háblanos, Padre Santo. Que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija en esta mañana, el que nos pueda llevar adelante y el que nos hable al corazón de lo que tú tengas para nosotros. Yo en lo personal te pido, Señor, que seas tú el que actúe. Yo solo no puedo, jamás podría presentarme delante de mi iglesia, Señor. Tienes que ser tú el que me utilice y el que lleves a nuestra iglesia a un entendimiento de tu palabra. En nombre de tu Hijo te lo pedimos de todo corazón. Amén. Vamos a irnos a Primera de Pedro. Vamos a tener el capítulo 2 de Primera de Pedro ahí a la mano, porque vamos a estar leyendo Primera de Pedro del versículo 1 hasta el 10. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. A ver si ya lo tenemos. ¿Todavía algunos no?
Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo lo engañoso con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos vamos a escuchar las historias de Pedro, cuando leemos las cartas de Pedro, tenemos que acordarnos de quién era Pedro, por dónde pasó, por dónde anduvo. Pedro tuvo que pasar por un proceso donde se dio cuenta que él solito no podía hacer nada. Y las veces que lo intentó, con ese ímpetu o con esa personalidad que tenía, cada vez que intentó hacer las cosas de manera solito, metía la pata. De la forma más dura tuvo que aprender esas lecciones. Pedro es un gran ejemplo de quien estaba al lado del maestro, caminó con el maestro y aprendió, y se creía muy fortalecido, se creía muy fortachón. Y se vienen los momentos de necesidad, de prueba, y el Señor les ha dicho: es necesario que me lleven, es necesario que yo muera, esto tiene que pasar, y no sé cuánto. Y Pedro le dice: no, cállate, no hay que tonteras. ¿Cómo se le ocurre, maestro? No, que me está asustando los muchachos. Aquí. Y el Señor le dice: Señor, aléjate de mí, Satanás. Qué decepción con este chiquito. Despuesito nomás ahí, ¿verdad? Mire que sí es en serio, que me tienen que llevar. Y llegan, ¿verdad? Saca la espada y empieza a volar machetazos en toda dirección. Se llevan a Jesús arrestado. No, yo voy a ir a arreglar eso. Yo voy y lo arreglo. Y se fue todo valentón, ¿verdad? Llegó a donde estaban interrogando a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Usted no era uno de aquellos? No, jamás. ¿Estás seguro que usted no andaba con el que tienen ahí arribita? No, ¿qué? ¿A eso madre? No, ni lo conozco. Ni amigos en Facebook somos. Y tuvo que... ¿Qué fue lo que sucedió al final? Al final de esa secuencia de errores, amargamente llorar y darse cuenta que efectivamente cada vez que daba un paso dentro de su humanidad, efectivamente caía y caía y caía. Cuando nosotros leemos a Pedro y cuando vemos un mensaje de restauración esperanzador de Pedro, él sabe de lo que está hablando. Él tiene conocimiento de causa de lo que está hablando. No es como cuando vamos a donde una nutricionista de esas flaquillas que toda la vida han sido flaquitillas y que nunca han tenido problemas, ¿verdad? A mí me da un colerón cuando Edgar Silva salía hablando con una flaquilla también que tenían ahí, que era como medio holandesa nutricionista. Sí, esa. Y salían hablando ahí los dos. Edgar Silva hablando con una nutricionista. Miren qué colerón que me daba a mí. Pedro sí tenía conocimiento de causa cuando nos da un mensaje esperanzador. Y le está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia que está pasando exactamente lo mismo por la que nosotros estamos pasando. Pero exactamente lo mismo. Una iglesia que está en la dispersión. Todos se alejaron, todos tuvieron que huir a muchas partes. La iglesia inclusive de Jerusalén tuvo que huir. El imperio romano anda siguiendo a los cristianos. Y hoy en ese momento están siendo atacados y están siendo minimizados, y a los que están agarrando los están matando, torturando, y estamos volviendo al tiempo en el que la iglesia está siendo una vez más perseguida.
Y no solamente ahora por los judíos, que toda la vida le llevaron hambre y palo y ganas de echárselos, sino también por el imperio romano, que era toda la autoridad. Y la iglesia a la cual se dirige, que no es una sola iglesia, sino que es un conjunto de iglesias, no es diferente a la nuestra. Hoy por hoy, nuestra iglesia está siendo más atacada que nunca, increíblemente. Nuestra iglesia, y nos decía el pastor la semana pasada con algunas estadísticas, la iglesia en general está siendo atacada, porque es que ya ha sido demasiado, y ya hay cansancio, y ya hay mucha gente que cuando empezó la pandemia, ¿verdad?, estaban ahí tomados de rodillas del Señor, porque esto ya tiene que pasar, porque esto es un tortón. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia que hacían la conferencia de prensa al mediodía y todos estábamos pegados al televisor, escuchando, ¿verdad?, al ministrito, al presidente? El colmo, Carlos Alvarado tenía calificación positiva en abril del año pasado. Nuestro presidente, sí, ese, tenía calificación positiva porque estaba haciendo las cosas de lo más bien, porque esto es cuestión de un par de meses y ya se resuelve y ya vamos a salir adelante y el Señor está con nosotros. Nosotros, los que tenemos la responsabilidad de dirigir compañías, de dirigir trabajos, de un pronto a otro, ¿verdad?, me llega un correo electrónico de Cabletica: vamos a hacerles un 80% de descuento, no se preocupe, está cerrado el hotel, no se preocupe, nada más va a pagar un 20% del cable del internet durante los próximos 3 meses hasta que se componga esto. El ICE, no se preocupe, pague la mitad del recibo eléctrico, 3 meses, y ya todo esto pasó, ¿verdad? Lo que sucedió fue que después de los 3 meses, ¿verdad?, seguíamos cerrados, seguíamos sin gente, y el ICE nos dijo: no, pues tiene que pagar el recibo más lo que me debe, ¿verdad? Lo que teníamos pendientito. Pero todos empezamos con un fuerzón, la pandemia, todos empezamos con un fuerzón, y ha sido duro, y ha habido golpes, y ha habido gente que tiene 1 año y medio sin conseguir trabajo, y hay gente que ha tenido algunos trabajitos y se le ha complicado. Yo conozco de personas que han estado buscando trabajo, y justamente cuando le están ofreciendo un trabajo sale positivo de COVID y ya no puede ir a trabajar. Cosas así nos han ido limando y limando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con los que estaban más fragilitos? Bueno, ¿y entonces? ¿Y Dios? ¿Y Dios qué está pasando? Y los que estamos más fortalecidos, seguimos orando: Señor, ya está bueno, Señor, ya nos tocan maduritas, ya aprendimos la lección. Pero los que estaban más endebles, efectivamente la iglesia se está viendo perseguida por las circunstancias, porque ahora hay tanta carajada allá afuera. En estos días tuve la experiencia de conversar con una muchacha que quiere hacer un grupo, traerlo al hotel, y porque de meditación y de todas esas carambadas, porque hoy más que nunca hay que limpiarse de las energías negativas. Me decía la muchachita que iba a traer un grupo de gente de los Estados Unidos, y yo les dije: no, pues vénganse, aquí se limpian pero me pagan. Cosas de esas hay, las que ustedes se pueden imaginar. Soluciones hay, las que ustedes se pueden imaginar. Los problemas de la iglesia a la cual Pedro le está escribiendo eran todas las dudas, el temor, el cansancio, el agotamiento de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hoy más que nunca este mensaje que acabamos de leer, este texto, es para nosotros. ¿A quién le escribe? A la iglesia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y los lagos. Es precisamente a quien me está escribiendo. ¿Y de qué se trata? De recordarle a la iglesia quiénes son. De recordarle a la iglesia de a dónde vienen. Pedro, el que dudó, el que negó, llegó al conocimiento de que sin el Señor no puedo. Y nos regala dentro de sus cartas un verso como el que todos nosotros hemos aprendido y hemos repetido: depositen en el Señor todas sus cargas, porque ustedes solitos no pueden. Y entonces vamos a leer el versículo 9. Ya leímos todo el texto, pero vamos a leer el versículo 9, y que es la parte bonita. Esto es como cuando uno entra a media conversación, ¿verdad? Y no oye el principio, y entonces se encuentra solamente la parte final, ¿verdad?
uno entra en una habitación y está, no sé, el papá hablando con Mabel y le está diciendo, pero usted es mi hija amada, yo doy lo que sea por usted, y uno diría, qué lindo, ¿verdad? Pero si uno no entró antesito y le estaba diciendo, ¿cómo se le ocurre ser tan malagradecida? No sé cuánto, si usted es mi hija amada, yo haría lo que fue por usted, ¿verdad? Nos perdimos la otra parte. Precisamente vamos a empezar por la parte corronga, por el versículo 9. ¿Quiénes somos? Nosotros, pero ustedes. Cuando empezamos por un pero ustedes, o más, como en algunas otras versiones, es porque hace relación a lo que viene hablando. ¿Y de qué viene hablando? Como acabamos de leer. Cristo es la piedra angular de la iglesia, de la vida de todos nosotros, de los que somos sus hijos. Pero hay muchos, los que no lo reconocen como tal, muchos de a los que vino lo rechazaron, otros son los que tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios, los que lo recibimos, pero a los que vino, a muchos de los suyos, no lo recibieron, como nos dice Juan. Y más bien esa piedra angular se convierte en una piedra tropiezo, porque es la forma correcta, es lo que yo estoy haciendo en mi vida contra lo que la vida cristiana es. Es para muchas personas se convierte en una piedra de tropiezo. Suena raro, suena extraño, decir, ¿cómo puede ser posible que la relación con Dios sea una piedra de tropiezo? Sí, claro. Si usted está en la calle de la amargura a las 3 de la mañana y en eso abre el teléfono y le sale el versículo del día, estoy seguro que usted se va a sentir un poquitillo extraño y sabe quién es y a lo que le corresponde. Y puede que para muchas personas el camino correcto, el camino angosto es el más difícil y como tal se convierte en un obstáculo. Pero ustedes, los cristianos de la iglesia Fuente de Luz, los cristianos a quien va dirigido esta carta, ustedes no son así como los que se encuentran con esos tropiezos. No son así, son un pueblo elegido. Y vean que estamos leyendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Linaje escogido, el pueblo escogido, pero nos lo está afirmando, que nosotros hemos sido. Ustedes no son así, son un pueblo elegido. Y de eso no tenemos que tener ninguna duda. Un linaje. ¿A qué se refiere el término linaje? ¿A qué nos referimos con el pueblo? El linaje es como el pedigrí, ¿verdad? El que viene, ¿verdad? Desde el requete tatara Chávez hasta el abuelo Chávez, hasta que llegó el pastor, ahí anduvo el linaje más o menos, y se pasa a quien sigue. Eso es una secuencia. De eso el pueblo judío conocía mucho porque ellos habían estado acostumbrados a la monarquía, se habían estado acostumbrados a ese tipo de cosas donde hay una secuencia, donde la gente conoce y sabe. Yo trabajo con unos amigos, unos muchachos que son una oficina de abogados, y el requete tatarabuelo fue de los primeros abogados que hizo las leyes en Costa Rica, y el abuelo que hace poco se murió era otro maestro de leyes y todo, y de ahí van para allá. Y yo trabajo con un muchacho que es un muchachito de 35 años por ahí, que toda la historia para arriba de la familia es de abogados, con diferentes especialidades. Nosotros resulta que no somos judíos, ni usted ni yo. Pero resulta que a los que Pedro le está escribiendo tampoco todos eran judíos. Estaba escribiéndole a la iglesia que se había esparcido por todo lado, incluyendo a gentiles, incluyendo a los que habían nacido judíos, que se consideraban el pueblo de Dios, pero también a los otros. Y nos está diciendo, ustedes son un pueblo escogido. Nosotros venimos de la descendencia de Cristo. ¿A dónde se da esa adopción? ¿A dónde, en qué momento Jesús nos adopta como suyos y nos da la sangre para ser de ese linaje? Vámonos a Isaías 53, a ese texto que conocemos tanto. Yo se los leo, no se me ataranten, yo se los leo. Vamos a Isaías 53, ese texto tan precioso, tan aclarador, tan duro, que miles de años antes de que Jesucristo tuviera que pasar por todo el sacrificio, fue escrito. Dice Isaías 53, del versículo 10 y 11. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Está hablando del Cordero, está hablando de Jesús. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes.
Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Versículo 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Seguimos hablando de Jesús. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él carga con todos los pecados de ellos. Nosotros fuimos adoptados. El momento en el que nos dieron el título de cristiano, nos dieron el apellido, fue precisamente en la cruz. Y eso tenemos que creerlo. Eso nosotros hoy tenemos que creerlo. Tenemos que reforzarlo. Tenemos que entender que efectivamente somos hijos suyos. Y como tal, tenemos la herencia. ¿De la herencia de qué? Hay familias en las que se dejan grandes herencias, ¿verdad? Ahí se van pasando y grandes fortunas. Cuando mi mamá falleció, me dejó una deuda con un polaco. Yo les he contado la historia. En medio del funeral, el polaco dice: lo siento mucho, no se le olvide la cuentita, Fernandito. Pero hay otras que sí, que tienen esos legados. Nosotros tenemos la herencia como hijos de Dios, como el linaje, como el pueblo suyo, que nos adoptó en la cruz y a través de la sangre compró nuestro apellido para que seamos sus hijos. Y es la herencia de sus promesas, del reino de Dios, de la fuente inagotable de agua viva, como nos decía Alex ahora. Eso es nuestro. Y es lo que Pedro le está recalcando a la iglesia. Esos son ustedes. Ustedes son los que tienen derecho a eso. Los que tienen derecho a comunicarse con el Señor a través de la oración, como lo estábamos viendo hace un ratito. Nosotros somos los herederos de las promesas para el pueblo de Dios. A nosotros fue lo que nos dijo: pidan y yo les escucharé y les daré a conocer cosas maravillosas que ni se imaginan. A usted y a mí, porque somos herederos. Nos toca, llevamos el apellido correcto, que es el de la sangre de Cristo. Continuamos. Sacerdotes de un rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. El sacerdotamiento, la función del sacerdotismo, ser sacerdote, tenía algunas cualidades muy particulares. No todos podían ser sacerdotes. No era simplemente un trabajo que usted podía aprender. Tenía que tener precisamente un linaje. Tenía que pertenecer a la tribu de Leví y de ahí en adelante. Pedro, judío de nacimiento, conocedor, estuvo delante de los sacerdotes muchas veces. Nos dice: todos nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Porque resulta que a que no adivinan dónde estaba Pedro cuando se partió el velo y tuvimos acceso. Bueno, escondido, porque estaba con susto, ¿se acuerdan? Pero estaba ahí y se dio cuenta del significado. Y nos da a nosotros entendimiento de que somos sacerdotes. Y recordemos algo muy práctico. Los profetas eran representantes de Dios que le hablaban al pueblo. El sacerdote es un representante del pueblo que se comunica con Dios. Funciones totalmente diferentes. Ustedes que están en padecimiento, iglesia de Galacia, iglesia de los Lagos, ustedes que están en padecimiento, ustedes que están pasando por momentos aún de angustia, de inseguridad, de conocimiento, ustedes tienen la oportunidad de representar la voz de otras personas. Ustedes tienen el derecho, son intercesores. Nosotros tenemos que creerlo, porque Pedro nos lo está diciendo, que tenemos la capacidad de interceder por otros, que tenemos la capacidad de orar, sea como nos decía ahora Alex, que de manera tan preciosa, sin que nos pusiéramos de acuerdo, nos calzó también la clase con lo que Dios había puesto en mi corazón, sea que nos encerremos a orar, como lo hemos hecho tantas veces, y hemos orado por todos los que están padeciendo, por todas las personas que siguen con empleo, como también en el momento que podemos reaccionar. Vean, los que no nos han estado acompañando los jueves se han perdido ratitos preciosos, porque es lindísimo volvernos a ver las caras después de tanto tiempo que simplemente leíamos lo que la gente comentaba y estaba haciendo. Es lindísimo volvernos a ver, pero nos encontramos con noticias de repente, ¿verdad? Y el jueves nos dijo doña Gloria Hilton: ya no, aquí estamos bien, no sé cuánto, pues mi casa está inundada. En el momento, ¿a qué tirada? Nos presenta el pastor un muchachito William, que ojalá que nos esté acompañando en la transmisión. Y un muchacho joven, bien puestito,
Corrongo se ve por la... Sí, aquí está William, nos está acompañando, no sé cuánto. Bueno, resulta que el 3 de agosto, el 3, ¿verdad, pastor? Lo operan porque tuvo cáncer y ahora tiene otra vez que enfrentarlo. ¡Pum! De una vez. A los pies nos cae eso. Nosotros podemos orar por ellos. No es responsabilidad del pastor quien está dirigiendo el grupito de oración. No es responsabilidad de ninguno de nosotros, los líderes que hemos tenido la oportunidad de presentarnos delante de ustedes. Nosotros tenemos la capacidad, somos sacerdotes, de orar los unos por los otros. Y la responsabilidad sobre las necesidades de nuestros hermanos, esa es iglesia, es sobre todos nosotros. Tenemos esa capacidad. Creamos que es así. Porque hoy nos está diciendo Pedro, ustedes son especiales. Ustedes fueron escogidos por Dios. Ustedes son sacerdotes, pueden orar por los demás, pueden interceder, porque han sido una nación escogida. Por eso pueden mostrar a los otros la bondad de Dios. Continúa el versículo 9. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Cuando yo iba a Chomogo no me pasaba esto con el frío, pero ya ahora la vejez. El testimonio. Tenemos la capacidad de ser testimonio para otras personas. El Señor nos ha sacado de la oscuridad. Ahora les decía, muy bonito cuando uno entra a la parte final de la conversación, ¿verdad? Y no le han dicho, y nos perdimos, ¿verdad?, toda la parte previa, como cuando los papás se enojan y le pegan una regañada a los chiquitos, pero siempre lo amo y lo quiero. Y me acuerdo hace muchos años, una vez que no sé cuál de los dos, si fue Cristian o Brian, o fueron los dos en conjunto, que se jalaron un tortón con unas persianas en la casa de Laura. Y Laura nos contaba siempre, ¿verdad?, que ella nunca había tenido, desde que había hecho gallinas, ¿verdad?, nunca había sentido ese deseo interno como de torcerle el cuello a un niño, ¿verdad? Y nos contaba Laura que tuvo que llamar a doña Grace para ventilarse, para gritarle a alguien que no fueran ellos, ¿verdad? Pero son niños y los tengo que amar. Y los sigue amando hasta el día de hoy. Vamos a devolvernos al versículo 1 para que veamos lo que está diciendo Pedro. Porque nos estamos encontrando en la parte final. Ustedes son escogidos, pero sean dignos de esa posición. Sean dignos de ser ese pueblo escogido. Ustedes tienen esa responsabilidad. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo el engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Le está hablando a la iglesia, a la misma iglesia que le estaba diciendo hace un ratito, ustedes son escogidos, son especiales y el Señor los quiere muchísimo, pero también tienen que estar atentos a eso, para que nosotros podamos ser dignos hijos de Dios, para que dignifiquemos nuestra posición, para que podamos hacer la intercesión, el sacerdotismo a través del pueblo. Nosotros tenemos que tener una condición y comportarnos como tal, y eso debería de ser relativamente sencillo. Esto que está diciéndole Pedro, mire, como decía mi mamá cuando yo salía en bicicleta chiquitillo, por la izquierda y como loco, porque como nunca le hace las cosas al revés de lo que yo le digo, ¿verdad? Siempre. Entonces cada vez que yo iba a salir le decía, acuérdese, por la izquierda y como loco en la calle, porque siempre hacía las cosas al revés. Debería ser muy normal que nosotros, hijos de Dios, tenemos que tener cuidado. Y repito, ¿quién sabía más de metérsela a la boca del león que Pedro? ¿Quién sabía más de creer, verdad, que estaban muy foforón? Yo voy a caminar hasta donde usted está, voy en esas, ¿verdad? ¿Sí? Si el maestro puede, yo ahí voy. Pero mira, está larguillo de la orilla y yo no sé nadar tanto, y con esta bata que me ando, ¿verdad?, que se me enrolla en el cuello, llamo, ay, qué sustillo, ay, Padre Santísimo. ¿Cuál es la condición para poder ser dignos de ser ese pueblo escogido de Dios? Este texto, casualmente, vean si me trae buenos recuerdos, si ha tenido un montón de flashbacks. Este texto, casualmente el versículo 9, es un canto que todavía hoy cantamos. El de, ¿cuál es? Somos pueblo. Con la versión Reina Valera. Cantamos eso. 1994. Lo seguimos cantando. Desde que salió ya yo tocaba la batería cantando ese himno. Seguimos pidiendo al Señor que traiga jóvenes nuevos dedicados al ministerio.
¿Qué más nos dice? Desháganse de toda mala conducta. Debería ser fácil, sabemos cómo es. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. No, eso suena muy pecador, eso deben ser los otros. Yo jamás. Nosotros estamos aquí en la iglesia. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Hermanos, hoy tenemos que estar deseando la comunión con el Señor. ¿Cuál es esa leche? ¿Cuál es esa leche si no es la palabra, la oración y la comunión? ¿Dónde más podemos tomar ese alimento si no es aquí? Aquí en el templo o aquí en la iglesia conectados o a través de la herramienta que estemos utilizando para sentir esa verdadera comunión. Ese debe ser un deseo como el de los niños, como cuando un niño tiene hambre, que lo único que quiere y busca es leche. Y si resulta que el versículo 1 estaba hablando de otros hermanos, que no es ninguno de la iglesia bautista, fuente de luz, pensemos en el versículo 2. ¿Será acaso que estamos muy cómodos? Vieran, con el frío de hoy me ha hecho falta el cafecito, que cuando hacíamos las transmisiones yo me servía una taza de café y teníamos, sí, no sería mala idea tener un cafecito. Doña Delcy, apúntelo ahí, un coffee maker para el predicador. Pero ¿será que nos acostumbramos mucho ya a seguir en la casa, a estar en pijamas a esta hora? ¿Será que nos acostumbramos mucho a que yo conmigo y con Dios? Y nos estamos perdiendo de esa leche preciosa, de ese alimento, de poder tener la comunión, de que a pesar de que no podemos abrazarnos, podemos tirar un besito de largo, podemos vernos los ojos, que es lo único que podemos vernos. ¿Será que nos estamos perdiendo de poder venir y vernos las caras? Y hermanos, y darnos cuenta, porque uno aquí entra y se ve y ve quién anda medio bonito y ve quién anda medio azulito, quién anda medio decaído, y nos queda ahí en el pensamiento. Fíjate que vi a Norland, pero pues, sí, me saludó ahí medio desanimado, voy a estar orando por él. No hablo mucho. Bueno, en la casa de él tampoco tiene mucho chance, tiene a Julie y a Rebeca, tampoco es como que lo dejen hablar mucho. Pero lo vi de largo. Eso es ser iglesia, eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Hermanos, yo quisiera que hoy nosotros nos vayamos entendidos de que estos somos nosotros, que ese pueblo somos nosotros. Hoy nos volvemos a encontrar, bueno, desde el domingo pasado, después de mucho tiempo. Fortalezcamos lo que somos, tomémonos este chocolatito caliente de comunión, repasemos quiénes somos. Acuérdese usted, de la misma forma en la que yo hoy me he acordado desde hace cuánto el Señor me está utilizando en diferentes ministerios, acuérdese usted de a dónde lo sacó el Señor. Es lo que Pedro les está diciendo. Ahora ustedes se acuerdan, se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo. La gente lo rechazó, pero Dios los eligió para darle honra, y ustedes son las piedras vivas, las cuales Dios edifica su templo espiritual. Somos sacerdotes, somos intercesores, eso somos nosotros. Esa es la Iglesia Bautista Fuente de Luz. Somos de los que estamos acostumbrados a hacer molote, a celebrar juntos. Recordémonos de eso. Recordemos que el Señor ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy, nunca nos ha fallado y no lo va a hacer. Refresquemos que podemos orar los unos por los otros, que tenemos ese derecho porque somos el pueblo escogido de Dios, somos un pueblo comprado con su sangre. Busquemos esa leche, esa adoración. Donde sea que estemos, oremos, que busquemos esa madurez. Qué clase más preciosa, inspirada por el Señor, acabamos de tener. Apliquémosla, busquemos de la palabra, comuniquémonos, seamos iglesia. A contrario de los virus de computadora, el virus del COVID no se pasa por los mensajitos. Estemos pendientes los unos de los otros. Seamos iglesia, seamos solidarios. Eso es lo que Dios nos ha llamado, lo que Pedro le está recordando a su iglesia. Ustedes son los escogidos, tienen esa capacidad y nos lo está recordando a nosotros. Vamos a tener la oportunidad de cantar un canto precioso, donde buscamos ser adoradores, buscamos de esa leche.
que este canto sea precisamente un llamado para que deseemos esa leche, esa adoración, esa cercanía con el Señor. Que el Señor los bendiga. Sí. Si gusta podemos ponernos en pie. Después del canto, de todas maneras vamos a quedar despedidos. Sí, sí. Gracias. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser adorador, que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser adorador, que ante tus pies ya rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser adorador, que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser adorador, que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador, que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador,
Gracias por recordarnos esta mañana quiénes somos, Señor. El gran privilegio y la gran responsabilidad que esto conlleva. Somos nación santa, real sacerdocio. Tenemos, Señor, la responsabilidad y el privilegio de orar unos por otros, de orar unos con otros. Ayúdanos, Señor, a encontrar el gozo en la práctica, Señor, de estas disciplinas, del sacerdocio y de la oración. Que podamos interceder, Señor, con amor por aquellas personas que amamos, pero más todavía por aquellas que no amamos o que nos cuestan más tolerar. Ayúdanos a sonreír, aunque no tengamos ganas. En el nombre de Jesús, protege, Señor, a nuestro pueblo. Que todo esto que ha estado pasando, Padre Santo, se tranquilice. Tú que puedes dar la orden desde tu trono, Señor. Nos encanta la lluvia, Padre, pero es mucha la que ha caído. Ponemos a cada familia que está en ese momento sufriendo, la ponemos delante de ti. Y que podamos nosotros también responder de acuerdo, Señor, a nuestra propia obligación. Que el Señor Todopoderoso continúe bendiciendo tu vida de manera especial. Que este primer día de la semana, la gracia y la misericordia del Señor, la protección del Altísimo te acompañe a ti, a tu familia, a tus seres amados, a los que están junto a ti y aquellos que están allá a largo, como el caso de Tiffany con su mamá y el resto de sus familiares. Que el Señor Todopoderoso provea abundantemente en tu mesa. Proteja tu hogar, no solo tu casa. Que proteja tu familia, tu relación. Que el Señor Todopoderoso aliente tu gozo y tu paz. Y que el ser sacerdotes sea una palabra que cale muy fuerte esta semana en nuestro ser. Que el Señor me los bendiga ricamente, que pasen un día hermoso en familia, que disfruten del almuercito y el descanso. Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves a las 7:50. Un abrazo para todos. Se deleiten,